En un cobertizo húmedo, donde el olor a madera vieja se mezcla con polvo y óxido, alguien levanta una linterna y apunta al fondo. La luz dibuja un rectángulo inclinado, un cajón enterrado entre tablones y telarañas. Dentro, envuelto en tela, espera un muñeco de tamaño extraño. Cabeza grande, ojos vidriosos, boca apenas abierta como si estuviera a punto de decir una sílaba que no termina de salir. Lo bautizarán con un juego de palabras entre el inglés y el destino. Let me out. Déjenme salir. Lo que no sabían, o quizás sí, en esa zona oscura de la intuición que los humanos evitamos nombrar, es que ese ruego no se limitaría al minuto del hallazgo. Con los años, esa frase se convertiría en una presencia, en un comportamiento terco, en un rumor que atraviesa fronteras. Un muñeco que gime, se resiste a ser guardado y altera el pulso de quienes se atreven a sostener su mirada. Desde Australia, Leta ha viajado por ferias, programas y salas silenciosas, dejando siempre la misma estela de preguntas. No prometo respuestas cerradas. Prometo, eso sí, una narración honesta del misterio y de sus bordes, para que tú decidas dónde te quedas, del lado del símbolo que consuela o del lado del fenómeno que inquieta. La historia más repetida empieza en una casa abandonada, una de esas estructuras que la lluvia va adelgazando hasta volverlas puro hueso. Un hombre regresa a su ciudad natal, curioseando los lugares que marcaron su infancia, y se siente empujado, palabra rara, pero quienes la viven no encuentran otra, a entrar en ese caserón. No hay plan ni hoja de ruta, solo esa especie de tirón en la espalda que a veces nos lleva a abrir puertas que nunca debimos empujar. Adentro, el crujido del piso compite con un silencio que no es vacío, sino expectativa. Y entonces aparece, un bulto envuelto con cuidado, como si alguien hubiese querido proteger algo valioso, o peligroso, o ambas cosas. Al retirarle la tela, el rostro del muñeco asoma con la luz oblicua de la tarde. El hallazgo no provoca gritos, provoca una pausa. Hay objetos que, apenas llegan, exigen modales. Este es uno. De camino a casa, dicen, comienzan las señales. La sensación de peso desproporcionado para su tamaño, como si el muñeco cargara más densidad de la que le correspondería. El auto, que no soporta la estabilidad habitual, vibraciones leves, un parlante que chisporrotea, una cinta del cinturón que se libera sola. Seguro no lo abroché bien, piensa el conductor. Los misterios, cuando son nuevos, siempre se excusan con una explicación amable. Pero lo amable dura poco. Al llegar, el muñeco no quiere el armario. Se resiste, como solo puede resistirse un objeto, devolviendo ruidos y pequeñas contrariedades, un golpe en la madera sin origen claro. Un quejido corto, ese gemido del que hablarán más tarde, cuando alguien intenta guardarlo de nuevo en el cajón. Una puerta que se cierra sin corriente, un perro de la familia que, tranquilo con todo el mundo, eriza el lomo al verlo y decide de una vez que su lugar está en el umbral opuesto de la casa. Con el tiempo se suman observadores y con ellos las regularidades. La espalda de quien levanta al muñeco se tensa sin razón. Los hombros, duros. La impresión, tan difícil de demostrar como de negar, de que los ojos cambian 1 milímetro su enfoque cuando alguien entra. Hay días en que el muñeco parece resignado a su estante, y otros en que los zócalos devuelven, noche adentro, una vibración tenue cada vez que la mano que lo sostiene intenta bajarlo a una caja. Normalmente llamaríamos a esto casualidad, pero la casualidad, repetida, aprende a pronunciar una palabra, patrón. Y los patrones, aun los ambiguos, nos obligan a escuchar. A Leta comenzaron a llevarlo a encuentros públicos, no por ganas de exhibirlo, sino para normalizarlo, como quien comparte una carga para que pese menos. En esas salas, iluminadas con focos que intentan ser discretos, se multiplicaron las reacciones ante las cámaras. Hay quien, al acercarse para la foto, siente que el aire se espesa un poco. Otro se aparta de inmediato,
como si un frío de sótano le hubiera tocado la base del cuello. Un tercero, más curioso, estira la mano hacia el muñeco y al segundo la retira. Parece más pesado de lo que es, dice, buscando con humor una salida para su incomodidad. Los organizadores, en defensa de su público, ensayan una regla de oro. No toques si no estás bien. No mires un minuto de más si notas que el pulso se acelera. La mayoría sonríe y pasa de largo. Algunos, muy pocos, se quedan inmóviles, con ese gesto raro de quien escucha un sonido que nadie más percibe. Si esta fuera una historia de sobresaltos, aquí te contaría que el muñeco se mueve ante todos, que cae un cuadro o que las luces parpadean a su antojo. Pero Leta opera en otra escala. Lo suyo es el matiz y la resistencia. En su leyenda, el verbo es siempre el mismo, se resiste a ser guardado. Esa terquedad ha sido descrita de 1000 maneras. Su peso parece aumentarse justo cuando se lo acerca a una caja. Un tornillo se afloja solo en el mueble donde va a descansar. Una cinta que lo sujeta falla 2 veces y, a la tercera, funciona sin que nadie la toque. ¿Coincidencias? Sí. Pero cuando las coincidencias se agrupan alrededor de un mismo acto, encerrarlo, uno tiene derecho a sospechar que, al menos simbólicamente, algo está diciendo no. Y si el nombre del muñeco, además, suena como una súplica, "Let me out", el relato se cierra con una simetría casi literaria. La otra pieza de su fama es el sonido. No una voz, no una frase, no un lamento nítido, un gemido breve, elástico, que algunos describen como un mueble muy antiguo ajustándose y otros como un niño a punto de llorar que decide no hacerlo. Los micrófonos, por su parte, son ambivalentes. A veces registran solo ambiente. A veces devuelven una vibración en frecuencia baja que ningún oído recuerda haber sentido en el momento. La interpretación es libre y predecible. Para unos, evidencia. Para otros, acústica. Lo único compartido es el sobresalto posterior, ese minuto en que los presentes se miran como preguntándose si de verdad escucharon lo mismo. Ante fenómenos así, vale la pena salir un momento de la penumbra y traer la luz de la explicación posible. La madera absorbe humedad, se dilata y se contrae. Los vacíos de aire en cavidades antiguas producen sonidos cuando cambian de temperatura. Un objeto puede sentirse más pesado si quien lo carga anticipa incomodidad. El cuerpo ajusta su tensión y esa tensión retroalimenta la percepción. La electricidad estática, en días secos, hace que cabellos se ericen y que telas se adhieran. Un perro puede reaccionar a olores mínimos o a microvibraciones que nosotros no registramos. Todo esto cabe. De hecho, es sensato considerarlo. Pero el misterio no muere por aceptar hipótesis físicas. Simplemente se desplaza hacia otra pregunta. Si todo esto ocurre a menudo en el mundo, ¿por qué, en torno a Leta, se organiza con tanta persistencia alrededor del mismo gesto de encierro? La respuesta cultural no es menos interesante que la física. Las muñecas y los muñecos de tamaño humanoide ocupan un lugar especial en el imaginario. Representan al niño, pero no son un niño. Imitan al humano, pero no están vivos. Esa frontera tiene filo. De hecho, la psicología del valle inquietante, esa incomodidad que sentimos ante figuras casi humanas, aparece cada vez que un rostro de madera mira sin mirar. Si encima a ese rostro se le atribuye una biografía, que perteneció a tal familia que estuvo años olvidado que proviene de una tradición de títeres que cruzó océanos, lo que tienes no es solo un objeto, es un nodo de historias. Alrededor de ese nodo se juntan duelos, miedos, ganas de creer y ganas de negar. Y en esa concentración, muchas cosas pequeñas empiezan a ocurrir con más facilidad. Quienes han investigado a Leta con paciencia proponen un protocolo que, más que científico, es decente. Documentar sin dramatismo, fotografiar con escala y luz constante, no editar el sonido más allá de limpiar ruido, y sobre todo,
Cuidar a las personas, no convertir su malestar en espectáculo. Cuando alguien siente opresión en el pecho, se le ofrece agua, una silla, un rato afuera. Cuando alguien sueña esa noche con un niño que golpea desde adentro una tapa de madera, sí, ese sueño se repite con variaciones. Se lo escucha sin dictar veredictos. A veces, en ese simple cuidado, el fenómeno cambia de tono. Ya no es me hicieron algo, sino me pasó algo y lo sostuve. Es un matiz enorme. Aleja a Leta de la caricatura del objeto maldito y lo acerca a otra categoría más compleja, la de los objetos que catalizan. Hay detalles físicos del muñeco que alimentan el mito. La forma desproporcionada de la cabeza, los ojos con profundidad más oscura de lo habitual, la pintura cuarteada como piel antigua, el cabello que algunos creen humano, las manos con dedos rígidos que parecen haber sostenido cuerdas o hilos en otro tiempo como si hubiera sido un títere. Se dice que su construcción no es la de un juguete doméstico de serie, sino la de una pieza hecha a mano para escenario. Si esto es cierto, explicaría parte de su presencia. Los objetos hechos para escena nacen para ser mirados. Tal vez por eso su rostro reacciona tanto a la luz y a la sombra, cambiando de expresión con mínimas variaciones del ángulo. A unos les parece ceño, a otros tristeza, a otros simple descanso. Lo mismo que ocurre con máscaras y figuras de teatro, la emoción la pone el ojo que mira. No falta, por supuesto, la teoría espiritual. Hay quienes sostienen que Leta porta la memoria, o la firma, dirían algunos, de un niño que sufrió, tal vez de un artesano que volcó en la madera más de lo que cree un escéptico. Otros hablan de una energía de apego, un residuo emocional que se adhiere a los objetos que acompañaron momentos intensos. Esta lectura no busca probar nada en números, busca dar lenguaje a lo que se siente, y aunque uno elija no abrazarla, conviene respetar a quienes encuentran en ella un marco de sentido. Lo importante es no perder de vista la ética. Ningún relato debería sugerir que un objeto domina la voluntad de las personas ni justificar daño en su nombre. En esta historia, lo que hay no es violencia, sino incomodidad que se anuncia y que si se escucha, se puede manejar. La ruta pública de Leta también explica parte de su fuerza. Antes de que lo paranormal se volviera un género viral permanente, este muñeco ya hacía giras modestas. En ferias, estudios de TV y encuentros pequeños, la escena se repetía. Una mesa, un paño oscuro, el muñeco sentado, una fila de curiosos. Esa repetición construye liturgia. Y toda liturgia, aun la secular, fabrica gravedad. No es lo mismo mirar una foto en un teléfono que acercarte a un objeto que otros han decidido contemplar en silencio. La expectativa sutura detalles. Un zumbido del aire acondicionado se vuelve signo. Una vibración del escenario se interpreta como aviso. No digo que todo sea interpretación, digo que la interpretación, cuando es colectiva, puede generar condiciones para que lo raro encuentre hogar. Hablemos de la resistencia un poco más. ¿Qué significa exactamente que un muñeco se resista? En la práctica, cosas como estas. Que cada intento de guardarlo coincida con un pequeño contratiempo físico. Que el cuerpo de quien lo toma alce el nivel de alerta. Que la casa pareciera recordar, con un golpe de madera o un gemido del clavo, el gesto de cerrarlo. Si lo piensas, hay algo profundamente humano en ese drama mínimo. La lucha entre encerrar y dejar a la vista. Todos tenemos en la casa una caja que no queremos abrir porque sabemos que, al abrirla, algo nos hablará. En ese sentido, Leta funciona como espejo de una tensión íntima. ¿Qué haces con lo que te incomoda pero te llama? ¿Lo escondes y asumes los ruidos de tu propia tapa? ¿O lo colocas a la vista con modales para que exista sin invadir? En entrevistas, los cuidadores del muñeco han terminado asumiendo una postura sencilla. Convivencia. Nada de ceremonias extravagantes ni de invocaciones para cámara. Sí a normas básicas. Lugar fijo, luz amable, respeto. Cuando alguien pide tocarlo,
Preguntan por su estado. ¿Dormiste bien? ¿Estás nervioso? ¿Te mareas fácil? No se trata de proteger al objeto. Se trata de proteger a la gente del efecto de estar ante un símbolo apretado. El resultado de esa convivencia es, curiosamente, menos fenómeno y más serenidad. El muñeco, como tantas cosas, rinde mejor cuando no se lo explota. Una de las escenas más repetidas en la memoria de quienes estuvieron cerca es la del gemido bajo cuando lo sientan en un asiento. No viene del pecho, no hay pecho. Viene del aire o de la madera, pero el oído lo sitúa ahí. Es un truco de percepción. La fuente física del sonido importa menos que su localización subjetiva. Y el cerebro humano localiza según lo que ve. Si a ese truco lo bautizas quejido y lo asocias a la palabra, déjenme salir, tienes una cadena de significados que funciona con muy poco combustible. Por eso perdura, porque es eficiente. Me preguntarás quizá, ¿qué haría yo con él si me tocara cuidarlo una temporada? Haría lo mismo que haría con una caja de cartas antiguas que no son mías. Las colocaría en un sitio de paso, nunca en el dormitorio. Evitaría la oscuridad total. Documentaría sin exhibir. Permitiría que quienes tengan curiosidad lo vean de día. Detendría la experiencia en cuanto el cuerpo de alguien lo pida. La regla no escrita es clara. Si un objeto te pide modales, dáselos. No porque esté vivo, sino porque tú sí lo estás. Hay una última capa que merece atención: los sueños. En torno a Leta se repiten motivos. Una puerta que no abre del todo, un niño que mira sin acercarse, una tapa de madera golpeada desde dentro, agua. No es difícil trazar aquí una lectura simbólica. Puertas, encierros, infancia, ahogo. Es el lenguaje básico del inconsciente cuando quiere hablar de lo que dejamos olvidado en un rincón. No digo que Leta lo cause, digo que Leta lo convoca. Y si para alguien ese sueño funciona como llave, para llorar una pena, para recordar una infancia que dolió, para nombrar un miedo viejo, entonces el muñeco no solo inquieta, también ayuda. Con todo esto en la mesa, volvamos a la pregunta inicial. ¿Hay algo sobrenatural en Leta, o somos nosotros, con nuestra necesidad de sentido, quienes lo vestimos de misterio? Mi respuesta honesta es que las dos cosas pueden coexistir. Hay fenómenos físicos suficientes como para explicar la mayoría de los episodios. Y hay también un resto que se niega a quedar del todo encerrado en el cajón de lo explicable. Ese resto es el que, con paciencia, alimenta los mitos que merecen la pena. Los que no gritan, los que no se venden como susto rápido, los que te acompañan 2 cuadras cuando sales a la noche y te preguntas por qué la oscuridad de repente parece más llena. Imagina el final de una jornada cualquiera con Leta. La sala queda vacía, la silla sigue en su sitio, las luces bajan. Alguien se acerca con una manta, no para sofocar, sino para abrigar. Lo toma con ambas manos para que el peso se reparta. Camina despacio hacia el estante. Siente el hombro más tenso de lo normal y se ríe de su propio respeto. Coloca al muñeco en el lugar de siempre y, por costumbre más que por necesidad, susurra hasta mañana. Un visitante rezagado, que aún guarda el teléfono, cree escuchar un sonido bajo, una respiración antigua que no es de nadie. Quizás sea la madera que se acomoda, quizás su propio corazón resonando en la sala. No importa. En el fondo, lo que buscó al venir no fue un truco, fue una presencia. La tuvo. Y se va con la sensación, difícil de explicar, de que ha conversado con algo que no habla. Cuando apagas este video y te quedas a solas con tu habitación, puede que recuerdes la boca entreabierta del muñeco, esa sílaba inconclusa. Déjala en paz. No intentes completarla. Hay palabras que pierden fuerza cuando se pronuncian. El ruego de Leta, déjenme salir, no exige que abras ninguna caja real. Tal vez solo te pida que observes, con el mismo respeto con que uno mira un objeto que lleva demasiadas historias encima, aquello que has intentado guardar sin éxito. Una pena, una pregunta, un borde.
Si lo miras con modales, como a él, a veces se vuelve menos pesado. Y si alguna vez cruzas océanos y te encuentras frente al muñeco de ojos vidriosos que se resiste a los cajones, recuerda que no es un monstruo de feria. Es un recordatorio de que algunos objetos exigen otra velocidad, de que el misterio no necesita coreografías para hacerse sentir, de que los gemidos más potentes rara vez salen de gargantas, salen de muebles viejos y de memorias más viejas aún. En ese cruce, Let Me Out ha encontrado su lugar, una esquina del mundo donde lo inerte parece moverse apenas lo suficiente como para que nosotros, los vivos, nos preguntemos si realmente estamos escuchando lo que escuchamos, o si por fin estamos prestándonos atención.